A ver, ¿cuál de los dos? Se pone las líneas. Sí. Ahí Okay. está Michael y Cés. Bueno, ya estamos transmitiendo. De verdad. Así en pleno hueso. 3. Amor. César, apagar el celular, los cocineros. Don César, venga para acá. Bueno, vamos a comenzar orando. Ok, linda la canción. Ay, sí, yo ya esto la oí hoy. Ay, Dios me está llorando eso. Sí, porque yo no la había oído en español. Yo no la había oído en español la habían dicho. Ajá, bien. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, papá, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, porque no nos dejas, porque en todo momento de nuestras vidas podemos sentir tu presencia, tu mano poderosa, Señor. Hace rato yo te oraba y te pedía, mi Dios, ven, ven, papá, ven a este lugar. Que sea tu presencia, Señor, aquí en medio de nosotros. Yo sé que tú has prometido, Padre, que cuando dos o más se reúnan en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Y yo sé que tú no fallas a tus promesas, Señor. Padre, pero queremos sentirte, mi Dios. Queremos una manifestación gloriosa de tu presencia, mi Dios. Padre, porque la única manera en que esto no sea más de lo mismo es que tú estés aquí con nosotros. La única manera de que esto sea algo diferente, Señor, a lo que uno ve allá afuera, a lo que se consigue allá afuera, a los sitios donde uno va, Padre, es que tú te manifiestes, que te demos la libertad de moverte, Señor, como tú quieras, Padre. Así como yo te oraba hace rato, Señor, no permitas nunca, mi Dios, que perdamos esto, Señor. No permitas que yo me desvíe, no permitas, Señor, que en algún momento nos volvamos prácticos y preparemos las clases y las demos y tú te quedas ahí en la puerta esperando, Señor, que te demos la entrada para tú manifestarte. No, Señor. Aquí tú haces lo que tú quieres, Dios. Yo preparo la clase, yo comienzo a hablar, pero eres tú, Señor, el maestro. Eres tú, Señor, el que nos entrena. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos da la unción del Santo, Padre amado. Porque esa es la unción que la palabra de Dios dice, que no necesitamos que nadie nos entrene. Porque somos entrenados directamente, Señor, desde lo alto. Padre, yo te pido que esta noche te muevas en libertad. Como nunca, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos esa manifestación gloriosa de tu presencia. Espíritu Santo, ven. Ven. Habla a través de mí. Y a ti, Jesús, te damos toda la honra, todo el honor, toda la gloria, toda potestad, toda autoridad, todo señorío, toda majestad, porque tú eres el único que te mereces todo eso, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. Porque ese sacrificio perfecto, maravilloso, íntegro, wholesome, que tú hiciste en la cruz del Calvario, te ha dado ese título y esa autoridad y ese poder. Tú eres nuestro Rabuní, nuestro maestro. Y nosotros estamos hoy sentados a los pies del Padre. Amén. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Por alguna
razón. Yo tenía planeado ya hoy comenzar con otra parte de la clase. Mas, sin embargo, por alguna razón el Señor me volvió a inquietar con el discernimiento de espíritu. Es impresionante. Y es impresionante también o impactante. El Señor ha seguido hablando de los procesos y de los propósitos. Yo de verdad lamento enormemente, ya no vamos el sábado, suspendieron por, bueno, problemas de ¿cómo se llama?, de logística interna. Pero sin embargo, esa prédica estaba lista y está lista, y en algún momento yo sé que el Señor nos va a llevar a donde darla. Y era justamente eso, los procesos de Dios y los propósitos de Dios. Y es impactante porque lo que compartió Mirna el domingo habla de los procesos de Dios y los propósitos de Dios. Hoy me llegó una prédica de unas personas que yo sigo, igualmente hablando de los procesos de Dios y los propósitos de Dios. Y quiero compartir nada más esta frasecita que me impactó, porque él decía, es una pareja, y él decía que los procesos de Dios no están autorizados a destruirte, sino que cada proceso que Dios te pone es para crear un resumen, para darte experiencia, para capacitarte para el trabajo que Él tiene para ti. Así que, no matter what, y yo no sé si ustedes leyeron lo que yo posteé, creo que fue el fin de semana, el domingo, donde el Señor me dijo, y fue que me lo mostró tan claro, uno de las personas que más claro tenía eso era Abraham. No solo por la fe, sino porque Abraham se aferró de esa palabra que Dios le dio, de esa promesa que Dios le dio. Y por eso cuando Dios le dijo, mira, anda y sacrifica a Isaac, Abraham no tuvo temor para nada. Abraham dijo, bueno, vamos, dale. Claro, Dios hará algo, porque Dios no es loco. Dios me prometió a mí que yo iba a ser padre de multitudes y a través de Isaac, no del hijo de la esclava. Así que, y él fue, y dispuesto totalmente a sacrificar. Él pensaba, bueno, si yo lo mato, Dios lo va a resucitar, pero Dios no va a fallar a su promesa. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos de eso en nuestras vidas. Dios no es loco, Dios no va a fallar a sus promesas. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una palabra, si Dios te dio un llamado, lo que sea que Dios haya dado en tu vida, aférrate a eso, porque Dios no falla a sus promesas. Y como dice la palabra, Dios no te va a dejar hasta que Él no haya cumplido con lo que te ha prometido. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestra clase. Nuevamente, ya esto es don de discernimiento de espíritu, segunda parte, segunda y última. Bueno, a menos que Dios diga otra cosa. Esto lo venimos viendo del versículo 1 Corintios 12:10, donde estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, y en este versículo dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Los últimos tres dones los vamos a denominar como dones de revelación. ¿Por qué razón? Porque son dones que nos dan información sobrenaturalmente revelada por Dios. Nosotros podríamos definirlo sencillamente como tener la mente de Cristo, o la mente de Cristo manifestada a través de nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque eso es bien importante. Cada uno de estos dones consiste en la habilidad dada por Dios para recibir de Él información con referencia a algo. ¿Ok? A cualquier cosa que humanamente nos sería totalmente imposible conocer y que es revelada al creyente para lograr protección, para orar con más efectividad o para ayudar a alguno con necesidad. Entonces es bien importante que nosotros entendamos, que nosotros sepamos, primero, que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Es dado por el Espíritu Santo, y es dado por el Espíritu Santo con un plan y con un propósito, ¿ok? Para edificación de la iglesia, para ayudar a alguien, para proteger a alguien, para que nosotros podamos orar con efectividad. Y es tan importante, Dios mío, yo decía,
todos estos días que el Señor me ha estado hablando con esto, de verdad yo decía, ¿cómo estamos nosotros de ciegos? Es impresionante. Nosotros, este debería ser el don que nosotros más tratáramos de cultivar, de ejercitar, de desarrollar. Porque nosotros, como hemos dicho anteriormente, nos movemos en un mundo espiritual. ¿Ok? Esto es totalmente espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a caminar nosotros con ojos naturales en un mundo espiritual? Vamos totalmente a ciegas, vamos a tientas, ¿ok? No percibimos, no sentimos. Y lo que es peor, cuando percibimos y sentimos, no nos enteramos. Porque a mí me ha pasado, yo les soy franca, hoy estoy así como que... O llego a un sitio y yo no debí venir, yo debí quedarme en mi casa, o qué fastidio. No es fastidio, es lo espiritual que se está moviendo ahí en ese momento. Correcto. O que uno llega a un sitio y de repente te da como susto, como ansiedad. Y tú, ay, ¿por qué tengo esto? La verdad es que... Y ya, uno lo dejas ir, te olvidas de lo que está pasando en ese momento. Y ese es nuestro compás, esa es nuestra brújula, eso es lo que nos debe dirigir. En estos días leía, no sé si lo puse aquí en algún lado, pero alguien lo comparaba como cuando alguien te da un codazo y te da ¡pum! ¿Qué pasó? Eso es como para llamar tu atención. Entonces él decía que el don de discernimiento de espíritu es como un codazo de adentro hacia afuera. Cuando algo te dice, ojo, epa, mosca, mira. Y entonces uno, ¿pero qué? Uno anda así, en Babilonia, porque uno vive en Babilonia. Nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que afilar ese don, tenemos que desarrollar ese don, tenemos que cultivar ese don. Entonces, esta forma de conocimiento sobrenatural es aceptable a Dios y nos viene directamente de Él y no representa ningún peligro para nosotros. Nosotros no estamos ni fortune telling, ni adivinando, no. Es un don que proviene de Dios. El Espíritu Santo va a compartir con nosotros solamente aquellas cosas que Él sabe que son necesarias para nosotros poder operar donde estamos operando, para operar dentro de un grupo, dentro de una iglesia, en tu trabajo. Es bien importante, ¿ok? Que nosotros tengamos y que le prestemos atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Cuando llegamos a una casa, ¿ok? Hay casas donde la gente no es cristiana, tienen cosas que son de maldición, porque nosotros tenemos que tener claro que son cosas de maldición, ¿ok? Es triste, porque de verdad que es triste ver cómo hay gente que lo ven a uno como que, y tú crees en eso, y tú todo el tiempo andas en eso, y todo el tiempo estás pensando en eso, pero si es que los demonios existen, el mundo espiritual existe, y hay solamente dos. O sea, o la parte de Dios y la parte satánica. Entonces nosotros no podemos andar ajenos. El hecho de que tú, o que la gente no crea, o no quiera creer, o no quiera que se le mencione, porque hay gente que no quiere mencionar al diablo porque les tiene miedo. Ay, no, deja eso, no sé qué. Hay gente que se escuda, inclusive es decir, ay, pero primero le dan honor al diablo que a Dios. No vale, pero tú tienes que atar demonios, tú tienes que echar fuera demonios, tú tienes que moverte como se mueve el mundo espiritual. Yo a veces le digo al Señor que primero yo le pido en todo momento que yo quiero caminar en el Espíritu. Yo quiero todo el tiempo tener la posibilidad de ver lo que se mueve en el mundo espiritual. En algunas oportunidades el Señor me ha permitido verlo, ¿ok? Cuando yo hacía los avalúos de las propiedades estas que los bancos iban a foreclosure, a hacer foreclosure, en varias oportunidades el Señor me permitió ver. Una vez llegué a una casa y vi el demonio como parecía un mono así chiquitico, encorvadito, metiéndose en la parte de atrás de la casa. Y un día iba yo
con mis alabanzas a todo volumen y bajé el vidrio para que, creo que iba a arreglar el espejo retrovisor o algo. Claro, yo voy con mis alabanzas a todo volumen con los vidrios arriba, pero cuando yo bajé los vidrios, que la música, el sonido de la música salió, el Señor me permitió ver que habían demonios que hacían esto. Por eso es que es bueno y es importante que nosotros pongamos alabanzas en nuestras casas. Así usted no esté en su casa, usted deja la alabanza puesta sonando a todo volumen, porque las alabanzas, la adoración cambian los ambientes. ¿Ok? Entonces nosotros recibimos este conocimiento no tratando de desarrollar ninguna destreza de estas ocultas, sino andando en estrecha relación con Dios en Jesucristo y permitiendo a su Espíritu que obre en nuestras vidas. Amén. Amén. La sensación de la presencia del Espíritu Santo trae gozo, amor y paz. El discernimiento de los espíritus falsos da una sensación de abatimiento e intranquilidad, lo que hablábamos. Qué rico cuando usted llega a un sitio y usted siente paz, usted siente tranquilidad. A mí hay gente que ha venido a esta casa y me han dicho, ay, pero tu casa sí es rica, tu casa es como... Y no saben cómo describirla, que es aireada o tiene claridad. Pero tú sabes, tú muchas veces vas a casas que son claras o a casas que son aireadas. Pero cuando lo sientes al punto de querer manifestarlo, es porque es eso. ¿Ok? Porque es lo que se mueve en esas casas. Yo también he llegado a casas donde se respira limpio, se respira tranquilidad, se respira sabrosito, se respira paz. ¿Ok? Eso es la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay iglesias donde tú llegas, ¡wow! Y tú te sientes, ¡wow! ¡Qué rico, qué bien! Se respira esa paz, se respira tranquilidad. Reuniones de grupos, ¿cómo se llama? Grupos de vida. Cuando tú respiras esa paz y esa tranquilidad, tú sabes que el Espíritu Santo está ahí. Igualmente, cuando tú tienes esa sensación de abatimiento, de intranquilidad, de depresión, particularmente a mí lo que me pasa, y eso es algo muy profético, yo lo he conversado y Corina me dijo, yo soy igual, yo me deprimo. Es una cosa que me siento así como que no me provoca hacer nada, no me provoca pararme, no me provoca... Es como que si todo me pesa. Sí. Eso es espiritual. Porque yo no soy así, porque eso no es mi carácter. Entonces, yo inclusive, imagínense lo despistado que anda uno espiritualmente. Yo a veces, hubo un momento, yo llegué a pensar, digo, Dios mío, será esto hormonal. Claro, porque la vida en la que uno vive es la que te despista. El mismo enemigo te despista. Y entonces te hace creer, eso es esto, eso es aquello, eso es lo que sea, pues. Al punto, Comienza a buscar enfermedades. Claro, y comienzas a buscarle la justificación. ¿Será que está pasando esto? ¿Será por aquello? ¿Será por este otro? No, eso es espiritual. Mira, mis hijas, particularmente la grande, anteriormente me decía, mamá, para ti todo es eso, para ti todo es espiritual, para ti todo es demoníaco. Hasta que ella ha ido entrando por el aro y se ha ido dando cuenta de que efectivamente lo que se mueve en el mundo espiritual es más fuerte que lo que se mueve en el mundo natural. O mejor dicho, lo que se mueve en el mundo natural es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ok, un individuo, algunas veces la influencia perturbadora no es de la persona que está hablando u oficiando, sino de alguien que simplemente asiste a una reunión. Un individuo activo en prácticas espirituales, por ejemplo, puede interferir en una reunión de oración con su sola presencia. En ese momento es mejor parar y orar pidiendo al Espíritu Santo que revele la causa del malestar. El pastor de la iglesia de Caracas, donde yo me convertí, ese pastor tiene un don de discernimiento de espíritu, que Dios se lo bendiga. Yo de verdad que lo amo profundamente. Tuve poco tiempo allá, pero de verdad, y parece mentira, pero en esa iglesia mandan a santeros
a entorpecer los servicios y se les sientan adelante y Él los identifica. Wow. Él sabe. Pero Él sabe, los identifica y entonces ahí uno tiene que tomar acción, pues tiene que orar, tiene que, tú sabes, tomar medidas. Entonces hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas espirituales del mal que operan en el mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. Porque entonces esto es otra cosa. Nosotros lo vemos tal vez en micro, pero nosotros tenemos que verlo en micro, en mediano y en macro. ¿Ok? Porque en micro es en tu casa, es en tu vecindario, es en tu comunidad, es en las reuniones, es en tu iglesia, es en la ciudad. ¿Ok? En mediano puede ser el Estado, puede ser inclusive el país. Tú puedes ver lo que está pasando en el país a nivel medio o a nivel macro y lo que está pasando en el mundo. Porque, y eso lo vamos a ver en la clase más adelante, las jerarquías demoníacas. ¿Ok? Estamos hablando de principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Eso, y lo vamos a ver en su oportunidad, vamos a desglosar esos versos bíblicos. ¿Ok? Porque mucha gente lo lee, como le enseñan a uno en un principio, a leer las cosas, más sin embargo, todo tiene un significado y hay que ahondar, profundizar en esos significados. ¿Ok? Entonces, puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debe ser entendida como una mente espiritual. Es necesario usar el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Y antes de pasar al versículo, en lo anterior, nosotros tenemos que, así como les dije, tenemos que afilar ese don, tenemos que cultivar. Y no solamente en micro, por ejemplo, nosotros tenemos que ver qué espíritu se está moviendo a nivel de gobierno, qué espíritu se está moviendo a nivel de los partidos políticos, de las elecciones que vienen. Nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas que están pasando, pendientes de, ok, si gana esta gente no apoya a Israel, ¿qué podría pasar espiritualmente en los Estados Unidos? Y remitirnos a la historia, a lo que ha pasado en el pasado, cuando hay gobiernos que se han manifestado abiertamente en contra de Israel, que le han retirado su apoyo a Israel, que han querido que hagan el pacto ese de entregar tierra por paz. ¿Ok? Han habido calamidades en los Estados Unidos, han habido, ¿cómo se llama? Huracanes, terremotos, o sea, catástrofes, gracias mi amor. Han habido catástrofes en los Estados Unidos cuando pasan esas cosas. La palabra de Dios es muy clara, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Ok? Entonces nosotros, por eso yo el otro día yo hacía, y creo que no sé si ustedes vieron mi opinión que yo la puse en Facebook. Yo no puedo votar por una plataforma democrática. ¿Ok? Porque los demócratas no apoyan a Israel, porque los demócratas son partidarios del ¿cómo se llama? Del aborto, del matrimonio entre homosexuales, todo ese montón de situaciones y de cosas, de los baños para transgénero y ¿cómo se llama? Y heterosexuales. Son cosas que nos han ido quitando terreno, que han ido minando nuestra libertad de religión, de culto y de expresión. Entonces, yo mal puedo decir, ok, este señor que va a levantar un muro, que se expresó, de verdad que es un loco de carretera, pero yo no puedo votar por una plataforma que va abiertamente en contra de mis principios cristianos. Mientras que este señor, con todas sus loqueteras que ha dicho, él ha dicho que apoya a Israel, él ha dicho que, ¿cómo se llama? Que va a implementar o aprobar leyes para que los pastores puedan predicar abiertamente la palabra de Dios sin sufrir o sin correr el riesgo de que se les meta preso o se les retire su 501.
¿Ok? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que movernos en lo espiritual, no en lo natural, no en lo que vemos con nuestros propios ojos. Entonces, como dije anteriormente, pues es necesario que nosotros usemos el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Y eso lo vemos en 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros no podemos pensar con nuestra mente, con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con nuestras emociones. No podemos discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque sencillamente eso nos va a dar una medida equivocada de lo que está ocurriendo. Y ya más adelante vamos a ver, físicamente podemos estar viendo una cosa y espiritualmente puede estar ocurriendo otra. ¿Ok? Por eso es que se habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos... Porque tú en el mundo natural, tú puedes estar viendo algo, pero tienes que estar discerniendo en el espíritu a ver qué está ocurriendo detrás. Lo que hablábamos la semana antepasada. Hay gente que se sabe la palabra y dice lo que dice la Biblia, pero la usa de tal manera y el espíritu que se mueve detrás de eso no es un espíritu de Dios, entonces obviamente pues produce efectos contrarios. Entonces, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de la Biblia de discernimiento espiritual lo encontramos en 1 de Reyes 6. Esto es la historia que narra la batalla natural en la cual las tropas sirias estaban rodeando el sitio donde se encontraba el profeta Eliseo, en un pequeño pueblo llamado Dotán. Entonces, cuando el siervo de Eliseo, Giesi, ve este gran ejército, salió aterrado. ¿Ustedes se recuerdan esta historia? Este es el rey sirio que dice, cónchale, yo creo que tengo una espía entre mis filas, pues, porque cada vez que yo digo que voy a atacar por aquí, entonces vienen y se preparan y vienen y me atacan y no sé qué. Y entonces viene alguien y le dice, no, rey, lo que pasa es que el profeta Eliseo es el que anda por ahí y cada vez que tú dices que vas a un sitio, ya Eliseo lo ha visto, ya Dios se lo ha revelado y entonces te chivo toda la cuestión. Entonces el rey decide enviar sus tropas a donde está Eliseo. Y Eliseo muy pancho ahí sentado en su terraza, me imagino. Y viene Giesi, pero todo aterrado. ¡Ah! Mi señor, mira, que estamos rodeados, que son como 500,000, que vienen armados hasta los dientes. Y Eliseo le dice, ¿pero cuál es el problema? Mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ese se le queda viendo así. ¿Ah? Se le voló la teja a Eliseo. ¿Qué? Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo sencillamente oró para que le fuesen abiertos los ojos espirituales a Giesi. Eliseo lo veía, Eliseo lo podía ver, pero Giesi no. Y entonces Eliseo oró para que lo mismo que él estaba viendo, Giesi lo pudiera ver. Los ejércitos espirituales que los rodeaban y los protegían. Y Dios, respondiendo a la oración de Eliseo, le abre los ojos espirituales a Giesi y le permitió ver en lo natural las fuerzas angelicales de Dios listas para la batalla. ¿Ok? Entonces eso tiene que hacer usted para que nos abran a nosotros. Amén. Vamos a orar. Wow. Vamos a orar. Al final de la clase vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y se nos va a hacer abierto. Se nos va a abrir. Porque tú sabes, eso lo necesitamos tanto hoy en día. Es necesario, es vital. Porque en nuestras iglesias hay gente como Eliseo, que percibe lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y hay gente como Giesi, ¿ok? Que con un poco de oración y de aliento, pues, son capaces que Dios les abra sus ojos espirituales. Y entonces no sienten más temor del enemigo. Pero tristemente hay muchas personas como la gente de la ciudad que andan en la miedo. ¿Ah?
dormidos totalmente, ¿ok? Que están durmiendo espiritualmente y no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y está listo para atacarlos, ¿ok? Eso es lo que yo, wow, Dios mío, en estos días yo le oraba al Señor y decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Yo no puedo seguir viendo, tú sabes, que sigue ocurriendo en las iglesias lo que ha estado ocurriendo, que tú los ves, aleluya, gloria a Dios, tú sabes, enervados, excited, eufóricos. Eso es porque la euforia es un sentimiento, una emoción, es una sensación. Entonces la gente se para ahí a apuntarle a las emociones de las personas. Entonces cuando la gente dice algo que dispara la emoción, ¡wow! Tremendo predicador, tremendo esto, tremendo aquello, tremenda palabra. Y tú dices, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Tú te quedas así como, ¿qué palabra? ¿Qué dijo? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me cambió? Cada vez, no es que yo sea, Dios mío, yo estoy llena de defectos horribles, pero tú sabes, cuando yo voy a predicar, como el otro día yo le decía, Señor, ¿de qué le voy a hablar a estas mujeres? Y eso me dijo, háblales de esto, de los propósitos de los procesos y los propósitos. Entonces yo le dije, ok, tú a mí ya me enseñaste que no más de lo mismo. Yo no quiero volver a hablar que si del ADN de la mariposa, que la oruga trae el ADN de la mariposa y hay que transformarse y los procesos y hay que... No, ¿qué puedo yo decirle a estas mujeres que pueda producir un cambio en ellas? Que las impacte de tal manera que salgan de aquí pensando, wow, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros en nuestras iglesias. Nosotros necesitamos que ese don de discernimiento de espíritu, por los momentos, por lo pronto, porque es que son una infinidad de dones que no están siendo activados dentro de la iglesia, que no están siendo usados dentro de la iglesia. No puede ser que en la iglesia haya un solo profeta. No puede ser que en la iglesia haya una sola persona que tiene don de discernimiento de espíritu y a veces ninguno. No puede ser que en la iglesia o en las iglesias, mejor dicho, no haya don de sanidad o don de palabra o don de sabiduría. ¿Dónde están los dones del espíritu? Entonces hay que buscar. Dormidos. Exacto. Entonces hay que buscar despertar en la gente el deseo de esos dones. No solamente despertarle los dones, sino despertar el deseo de los dones. Tú tienes que querer tenerlos. En esta nueva temporada que nosotros estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de andar desprevenidos o desapercibidos. El discernimiento espiritual, sí lo puse, es como un codazo de adentro hacia afuera. Cuando siente ese codazo, reacciona. Y esto lo puse yo de mi propia cosecha, porque me ha pasado. Cuando usted crea que algo está pasando, es porque algo está pasando. Hay veces que uno dice, no, soy yo. No, son mis emociones. No, son mis sentimientos. No, es que me paré hoy con el pie izquierdo. No, es la menopausia. No. Y uno se llena de excusas para no ver lo que está pasando. Entonces, cuando usted crea que está pasando algo, es porque algo está pasando. Es porque se ocurrió. Mira, yo a mi hija, mis hijas, pero sobre todo a la grande, ya yo he aprendido. Cuando yo siento, yo la llamo, mamadita, ven acá, siéntate, ¿qué está pasando? ¿Qué hace? Me dice, ¿cómo tú sabes? Hija, porque el Espíritu Santo me habla, porque el Espíritu Santo me dice.
Entonces por eso yo les digo, uno tiene que reaccionar. Y tiene que, cuando algo está pasando, o cuando creas que algo está pasando, es porque algo está pasando. Entonces preste atención. Esto le puede ahorrar muchos problemas. Por el don de discernimiento de espíritu, el creyente está capacitado para saber inmediatamente qué es lo que está motivando a una persona o a una situación. El don de discernimiento de espíritu revelará agendas, motivos del corazón, además de qué espíritu está motivando a la gente y las circunstancias, si son buenas o malas. Es mejor estar en el saber que estar en la oscuridad, pero usted tendrá que amar a un nivel mucho más profundo. Y esto es bien importante. ¿Por qué yo puse ahí? Vamos a tener que amar a un nivel mucho más profundo, porque vamos a tener que tener entre ceja y ceja, recordarlo, escribirlo en un papelito, pegarlo en post-it en todos lados. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. No es la persona, son los demonios operando detrás de la persona. ¿Ok? Pero la persona se deja usar. Está bien, pero no es la persona, son los demonios detrás de la persona. ¿Ok? Hay que amar a las personas, hay que buscar sacarlas del error. ¿Ok? No hay que buscar enfrentamientos o peleas o contiendas. Las cosas de Dios no traen contiendas. Nada de Dios trae contienda. Entonces, es bien importante. En la medida en que nosotros desarrollemos ese don, tenemos que desarrollar también el amor por el prójimo. Yo recuerdo una vez, y esto es algo que yo le pido al Señor, ojalá me lo hiciera más a menudo, de verdad. Porque es algo que nosotros deberíamos pensar en eso, meditar en eso con más frecuencia. Yo una vez fui a buscar a Valeria al colegio y estaba parada en la puerta, estaba así recostada esperando que ella saliera. Y de repente el Señor puso en mi corazón, yo empecé a ver a la gente. Y fue como sentir en mi corazón que cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una situación. Cada persona está librando una batalla. Una batalla que nosotros no sabemos. Y yo ahí, parada frente al colegio, empecé a llorar, que me daba pena. Yo decía, Dios mío, van a pensar que yo estoy loca como una cabra. Pero eso me ayudó enormemente a sentir eso que debería sentir todo cristiano. Todos nosotros deberíamos caminar en misericordia en todo momento. Misericordia es ponerse en los zapatos de la otra persona. Misericordia es saber y justificar. Porque de repente vienes tú y yo te digo, yo tengo dos opciones. O enojarme contigo y decir, Mirna, ¿qué se cree? ¿Por qué viene y me contesta así o no sé qué? O decir, wow, ¿por qué estará pasando a Mirna? ¿Qué le habrá pasado? Mirna no es así. ¿Por qué me habrá contestado de esa manera? Y ponerme a orar por ella. Y de repente llamarle y preguntarle, Mirnita, ¿qué te pasa, hija? ¿Te está pasando algo? Eso deberíamos ser nosotros, todos nosotros. Ese amor debería estar palpable, a flor de piel, en todas las cosas que nosotros hacemos. Pasemos entonces al tema. Obviamente no hay un libro de la A a la Z cómo desarrollar o cómo cultivar o cómo mantener o cómo... Yo cuando veo libros que dicen cómo orar, hay tips. Yo te puedo dar tips, yo te puedo enseñar cositas. Pero eso es algo que no hay un manual. ¿Ok? Yo no les puedo decir, ok, este es el manual de cómo desarrollar el don de discernimiento de espíritu. Pero sí le podemos dar como consejitos, pues, para que nosotros busquemos. Pero yo le puedo hacer una lista de 20.000 cosas que si usted realmente no lo quiere y no sabe y entiende de lo profundo de su corazón que verdaderamente lo necesita, nothing's gonna happen. Nada va a pasar.
¿Ok? Entonces ustedes tienen que primero reconocer, wow, yo lo necesito. De verdad que todos lo necesitamos. Y luego decir, yo lo quiero. Yo quiero de eso. Porque de verdad que yo no quiero andar a tientas, yo no quiero andar a ciegas, yo no quiero andar llevando palos sin saber de dónde me vino el palazo. Entonces, el don de discernimiento de espíritu es uno de los dones espirituales que mayor importancia debería tener en la época que estamos viviendo. Porque es que esta es la época de los falsos apóstoles, de ángeles demoníacos, de falsas señales y maravillas, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos, de falsos transformadores y cualquier falsedad que usted quiera nombrar. Porque hemos sido advertidos que esta es la época donde van a venir los falsos profetas y todo ese poco de falsos. ¿Ok? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo no quiere que la gente abra los ojos a la verdad, porque la palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es. Entonces no quiere, el diablo no quiere que nosotros caminemos en esos dones, no quiere que caminemos en la revelación, no quiere que caminemos en el conocimiento, no quiere que nosotros realmente vayamos y adoremos y baje la presencia de Dios y nosotros tengamos esa intimidad y esa comunión y el Espíritu Santo nos llene y caminemos en los dones, porque donde quiera que nosotros vayamos con los dones, entonces vamos a empezar a imponer manos, vamos a empezar a hacer señales y prodigios y la gente que no va a creer, que no ha creído por la palabra, va a creer por las acciones y por los hechos. Porque a eso es a lo que hemos sido llamados. Eso es lo que yo tengo meses, años queriendo. Yo quiero el don de discernimiento de espíritu para saber dónde me viene el palazo. No, yo quiero el don de discernimiento de espíritu para saber cómo neutralizar al enemigo, porque es que yo quiero todos los otros dones que están mencionados allí. Y los quiero porque los quiero para mí. No, Señor, los quiero porque a mí me da rabia cuando yo le predico el evangelio a una persona y la persona me saca el cuerpo. Y da la vuelta y se va y no me hace caso. Yo quisiera que cuando alguien viene y me dice, ora por mí, porque es que tengo este problema, que nosotros oráramos y el problema se le resolviera. Ora por mí, porque es que no sé qué, ora por mi mamá, ora por mi papá que tiene un cáncer que se lo está comiendo. Y nosotros oráramos y el cáncer fuera sanado. Yo quiero ver sanidades, yo quiero ver señales, yo quiero ver prodigios, yo quiero ver muertos que se levanten de su tumba. ¿Estoy loca? No. Porque Jesucristo hizo todas esas cosas y nos dejó dicho, de todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer y aún mayores. Entonces, ¿qué no está funcionando? Porque Jesucristo no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Hay algo que no está funcionando y yo quiero saber qué es lo que no está funcionando. Y nosotros tenemos que quererlo de verdad. Porque yo también digo, yo lo quiero, pero hago las cosas que tengo que hacer cuando verdaderamente lo quiero. Yo creo que las hago a media. Con todo y la pasión que esto representa para mí, con todo y que esto es mi vida, con todo y que yo amo servir al Señor, que yo estoy enamoradísima, pero hay cosas que yo, bueno, sí, tal vez, mañana, más tarde. No, nosotros tenemos que de una vez tirarnos de cabeza en esa piscina y hacer lo que tengamos que hacer. Ok, algunos creyentes tienen el don de discernimiento de espíritu, pero cada creyente puede desarrollar un espíritu de discernimiento. Parece un tarabalegua, ¿verdad? Pero no es lo mismo el don de discernimiento de espíritu que un espíritu de discernimiento. Nosotros tenemos que desarrollar ese espíritu de discernimiento. De hecho, deberíamos desear profundamente el discernimiento en esta hora, porque las señales y las maravillas van a marcar el próximo gran mover de Dios. Lo dice la Biblia, está profetizado. El próximo despertar, el próximo avivamiento, el próximo gran mover de Dios va a estar marcado por señales y prodigios. Pero la Biblia nos advierte, ¿quién me busca? Segunda de Corintios 11, 13, 14. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 y Mateo 24, 24.
Segunda de Corintios 11, 13, 14. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Y Mateo 24, 24. ¿Quién tiene segunda de Corintios 11? Yo. Dale, pues. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ok, ¿quién tiene segunda de Pedro 2, 1, 3? ¿No lo tiene? No, Tengo no, Mateo. no. Yo tengo Segunda Mateo. Pedro 2, 1, Segunda de 3. Pedro 2, del 1 al 3. Aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ajá, Anita. Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y entonces nosotros estamos sentados en las iglesias, rascándonos la panza, sin tener ningún tipo de discernimiento, comiéndonos todo lo que nos vienen a traer. Cuando la Biblia nos habla, esos son 3 sitios nada más, pero hay más versículos. Nos habla de falsos profetas, nos habla de falsos maestros, nos habla de falsos cristos, nos habla de falsas señales y falsos prodigios. A mí el Señor me dijo hace aproximadamente unos 2 o 3 años, me dijo, María Elena, tú tienes que enseñar a mi pueblo que no se vayan detrás de las señales. Yo tengo 3 años, 2 años predicando, no se vaya detrás de las señales. Usted no puede ir, ay, que no sé qué, que está lloviendo polvo de oro en la iglesia de no sé quién, no vaya. Ay, que las Biblias están sudando aceite, no vaya. Ay, que están convirtiendo el agua en vino, no vaya. Que los pañuelos que reparten están sanando. Por favor. Y si va, usted tiene que ir con conocimiento. Usted tiene que ir con don de discernimiento de espíritu. Y tiene que probar el espíritu, y tiene que probar la palabra, y tiene que probar los frutos. Como les digo yo, prueben hasta lo que yo les doy. No se traguen lo que yo les doy. Porque yo soy un ser humano, yo puedo fallar. No se vayan nunca detrás de las señales y los prodigios. Cuando les diga, la misma palabra de Dios dice, si les dicen, ay, que está por allá, que vamos, que no vayan. Porque estamos siendo advertidos de la falsificación de profetas, de maestros, de apóstoles, de pastores, de evangelistas, y de señales y de prodigios. Unciones falsificadas. Yo me entristezco de ver, y no voy a nombrar a nadie, pero hay un montón de ¿cómo se llama? De pastores famosos con iglesias grandísimas, que tú los ves y tú dices, ¿cómo es posible que en esa iglesia de ese payaso, perdóname Señor, pero ese payaso tenga 10,000 personas en esa iglesia? O ese payaso tenga 3,000 personas o 20,000 personas en esa iglesia. Porque es que la gente no conoce la palabra de Dios. Porque la gente no se instruye en la palabra de Dios. Porque la gente no tiene el don de discernimiento de espíritu. Entonces, por eso es que y todo el mundo dice, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y tú qué estás haciendo? Entonces, necesitamos discernimiento en nuestra vida, tanto en el reino espiritual como en lo natural. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. El discernimiento no es un sentimiento, es una revelación espiritual dada a su espíritu y es un conocimiento. ¿Ok? Si lo que usted tiene es un sentimiento, no actúe hasta que el Espíritu revele en su espíritu, a la luz de la palabra que usted conoce, que Dios está en el asunto. Sus emociones traicionarán su discernimiento. Esto se relaciona con su espíritu y no con su alma. Cuando usted sienta una sensación, una emoción, no haga nada. No tome ninguna decisión. ¿Ok? Eso viene del alma. Espere que el Espíritu Santo le hable y pruébelo a la luz de la palabra. ¿Ok? Y cuando atrás decía, nosotros, el don de discernimiento de espíritu
O sea, no todos tienen, o algunos tienen el don de discernimiento de espíritu, pero todos deberían desarrollar el espíritu de discernimiento. Nosotros debemos discernir todo a la luz de la palabra. ¿Qué es discernir? Es como desglosar, es como, Eso mismo. tú sabes, buscarle la vuelta y meditar y pensarlo y repensarlo. ¿Y cómo? ¿Con nuestros guts? No, a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que tener discernimiento de las cosas, probar las cosas, probar las decisiones que vamos a tomar. A mí también me ha pasado, en el pasado uno dice, ok, yo oro cuando son grandes decisiones que uno va a tomar, pero para el trabajo que nosotros hacemos día a día, como nosotros nos consideramos que somos experimentados, savvy, nosotros no oramos, tomamos decisiones así a la buena y a la ligera. Tú sabes, una vez Dios me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Sepárate para mí. Le dije, ¿ma? Me dijo, sí. Estoy totalmente separada para ti. Me dijo, no, más. Y me habló de comunión. No, algo él me dijo, que yo le dije, comunión. Y él me dijo, no, intimidad. Ah, ya, me acuerdo. Cuando él me dijo, sepárate para mí, me dijo, yo quiero que todo lo que tú vayas a hacer, tú me lo consultes. Todo. Yo le dije, Señor, yo te consulto todo. Me dijo, no, Marilena, todo. Cuando yo digo todo, es todo. Entonces yo le dije, comunión. Me dijo, no, intimidad. Me dijo, como el esposo y la esposa. Porque cuando alguien está casado, un esposo y una esposa, la mujer no toma una decisión si no le pregunta al marido. Y el marido no toma una decisión si no le pregunta a la mujer. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros no tomemos ni una sola decisión, pero es que ni siquiera de qué color me voy a vestir, sin preguntarle a él. La otra vez José me dijo, y entonces tú toda la vida vas a predicar de azul rey. Ah, porque me regaló un vestido azul, pero azul oscuro. Está bien bonito para que predique. Le dije, ese no es mi color de predicar. Entonces tú toda la vida vas a predicar del azul. Le dije, hasta que Dios me diga otra cosa. Porque Dios me dijo a mí que ese era mi color y ese es el color en que yo debo ministrar todas las veces que yo ministro. Hay gente que se ha reído de mí. Hay gente que me ha preguntado, ay, yo me preguntaba de qué color ibas a venir hoy, pero sabía que ibas a venir de este color o no sé qué, Y yo, sí, porque yo soy obediente, porque Dios me dijo que ese era mi color, porque cuando Dios me puso el manto encima, me lo puso de ese color y me dijo, you has been chosen, tú has sido escogida. Yo tengo que honrar esa elección, yo tengo que honrar que Él alguna vez me escogió, para que no sé, me llamó, pero algo tengo yo que hacer y mal puedo hacerlo a mi manera, yo tengo que hacerlo a la manera de Él. Entonces, sí, estás loca, porque todos los días, cada vez que predicas con ese azul, sí. Y así llene mi closet, o sencillamente me ponga la misma ropa cada vez que vaya a predicar. Lo que esa gente no sabe, que yo estuve investigando con respecto al color azul y no me quiero ni desviar del tema, pero ustedes saben que los egipcios se vestían de azul porque sabían que ese color, la vibración del color azul, porque los colores vibran, y la vibración del color azul los protege de los demonios. Interesante. Ok, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cultivar, para desarrollar el don de discernimiento de espíritu? Dios bendito. Cuando ustedes quieran parar, me avisan y paramos. ¿Ok? ¿No? Ok. 1. Pedir discernimiento. Tenemos que pedir el discernimiento. Al igual que la sabiduría, el discernimiento fluye de un temor de Dios. Y el discernimiento se puede pedir, al igual que la sabiduría. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin crítica, sin restricciones, y les será dada. Usted puede sustituir en este verso la palabra sabiduría por discernimiento, y aún tendrá validez. O sea que sabiduría y discernimiento es lo mismo. Más o menos, van de la mano. Pero lo que yo estoy diciendo que ese verso dice que si tú necesitas sabiduría, que se la pidas a Dios. Entonces, si tú necesitas discernimiento, al igual que la sabiduría, pídaselo. Pídele a Dios, papá, yo necesito discernimiento. En el mundo en que nos estamos moviendo, necesitamos discernimiento. En el ambiente que yo me estoy moviendo, yo necesito discernimiento.
Yo estoy en un trabajo donde hay gente así, así, asado. Padre, dame discernimiento para yo saber con quién me junto, con quién no me junto, qué decir, qué no decir, en qué momento decirlo. Señor, voy a predicarle a esta persona, voy a hablarle a esta persona, voy a hablarle de Dios a esta persona. Dame discernimiento para saber en qué momento hablarle, para saber qué decirle. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para todo. Pero pídalo, pídalo de verdad, de corazón. Dios es más papá que Dios. Los que somos padres, todos estamos aquí, somos padres. Cuando un hijo viene a pedirnos algo y nos los pide de verdad, de corazón, de buena manera, porque lo necesita, ¿qué hace uno? Uno mueve cielo y tierra para dárselo. La misma palabra de Dios dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y el Espíritu Santo, y revelación, y sabiduría, y discernimiento, y todo lo que usted necesite. Porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar de todo y en abundancia para que nosotros podamos abundar en toda buena obra. Entonces, si Dios nos ha llamado, Dios nos va a equipar. Vamos a pedirle las cosas que necesitamos para que nos equipe. ¿Qué mensaje me está dando ese? Como diría alguien está mandando mensajes. No, yo creo que es que se cortó. No. Sí, ¿Se cortó? sí. Storage only full. Ah, ok, no importa. Está hablando del storage, no del... Ese es el mío. Ok, seguimos. Entonces, Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, o nos promete, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Necesitamos discernimiento, oremos por él, pero no solo en el momento en que lo necesitemos. Vamos a orar por discernimiento todos los días. Vamos a proponernos a orar por discernimiento todos los días, a orar por esa, Señor, yo quiero caminar en el espiritual, yo quiero que tú me des discernimiento, Señor, yo quiero tener palabra de sabiduría, Señor, yo quiero que tú me des el don de sanidad, Padre, yo quiero que yo ponga las manos sobre la gente y sean sanadas, mi Dios, yo quiero poder identificar las necesidades de las personas, yo quiero poder ayudar a las personas, orar. El mismo espíritu de discernimiento nos da discernimiento para orar como conviene, el Espíritu Santo. Segundo, busque consejo. ¿Ok? Nuestras emociones pueden traicionarnos. Entonces nosotros debemos buscar el consejo de aquellas personas que conocen la palabra de Dios y que han probado que es Dios quien dirige su vida. En lo personal, yo siempre busco el consejo de varios puntos de vista cuando me enfrento a un problema o necesito tomar una decisión importante. Uno no es saberlo todo. Uno, usted puede decir, bueno, yo conozco la palabra de Dios, yo esto, yo aquello, pero la palabra de Dios dice, y creo que los anoté más adelante, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Y Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Y hay uno por ahí que dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Ok? La multitud de consejos ¿de quién? De cualquier pelafutanes que anda por la calle, de cualquier pelagato, no, de una persona que sea proba en la palabra de Dios, que haya probado. Yo tengo mi mamá espiritual a la cual yo recurro, tengo dos mamás espirituales, que son Milagros y Corina. Yo recurro a ellas, voy a tomar una decisión, cualquier cosa que me esté pasando, Milagrito, me está pasando esto. Corina, ¿qué hago? Ora para ver qué te dice el Señor. Yo las llamo y las pongo a orar. Y ellas también hacen lo mismo conmigo. Pero yo la llamo y le digo, mira, tengo esta situación, el Señor me dijo esto, pero necesito confirmación. Ora para ver qué te dice el Señor a ti. Palabras que el Señor me ha dado. Palabras que a veces, toda la cuestión esta como en los días de Noé y Torre de Babel, que era una revelación bien ruda, bien fuerte, yo se las mandé a ella. Y le dije, pésenme estas palabras, porque si no es Dios, yo me estoy volviendo loca. Y las dos volvieron a mí, cada una por separado, y me dijeron, eso es de Dios, dale. Yo he podido sencillamente agarrar, Dios me reveló, Dios me está hablando, y salí por ahí, Pero no, nosotros necesitamos, ¿ok? Personas, nosotros necesitamos, en inglés se llama accountability.
Y es esa responsabilidad, es el ser responsable de la palabra. Y eso se logra solamente teniendo personas a las cuales nosotros podemos ir y ¿cómo se llama? Y pedirle consejo. Yo estoy aquí para ustedes. El día que me necesiten, siempre voy a estar aquí. ¿Ok? Y si no, los puedo referir a Milagros, a cualquier otra persona, pero háganlo. Amén. Amén. Número 3, permanecer en la palabra. La palabra de Dios nos da perspectiva de Dios en todos los asuntos de la vida. Cuando necesitamos discernimiento, debemos orar y pedirle al Señor y luego ir a su palabra. Juzgar el discernimiento a la luz de la palabra de Dios, porque cualquier cosa que no se alinee con la palabra de Dios no viene de Dios, porque el Espíritu y la palabra siempre están de acuerdo. La palabra no se contradice a sí misma. El Espíritu Santo no contradice la palabra, ¿ok? Yo en mi vida he tomado decisiones equivocadas por no apegarme a la palabra. Y eso el Señor me lo mostró bien claro. Yo hice una sociedad y yo oré, Señor, si esto es tuyo, tú me vas a abrir la puerta y no sé qué y tal. Y la puerta se abrió y yo entré. Y me fue, como dicen ustedes, los colombianos, como perro en misa, que ustedes dicen. Me fue como perro en misa. Porque salí de ahí con las tablas en la cabeza, perdí un montón de plata, terminé rompiendo la sociedad, o sea, fue, y después entonces yo, por supuesto, ¿a quién le fue a pasar a quién le fue a quejar? Sí, ¿a quién me fue a quejar y a llorar? A Dios. ¿Por qué tú me abriste esa puerta? Yo entré confiada porque yo oré y yo te dije, si la puerta se abre, eres tú y yo paso. Y Dios me dijo, sí, y te uniste en yugo desigual en sociedad con alguien que ni siquiera me conoce. ¡Wow! Y el Señor me dijo, cuando tú eras pequeña, yo te llevaba de la mano, pero cuando tú eres grande, yo espero que tú actúes en base a lo que ya tú sabes, en base a lo que ya te he enseñado. Porque ya nosotros no somos bebitos, ya Dios no nos va a llevar de la manito, ¿ok? Ya no nos va a dar papillita en la boca. Entonces uno quiere, oh sí, que la columna de humo se mueva y nosotros ir atrás. Y la columna de fuego se mueve y nosotros atrás. No, hubo un momento en que Dios le dijo a Moisés, bueno, dale, raspa para adelante, que yo voy detrás. Y era Moisés el que iba entonces dirigiendo el campamento. Eso es lo que Dios pretende y espera de nosotros, que nosotros, esa es la verdadera madurez. Nosotros crezcamos espiritualmente y tomemos decisiones en base a la palabra. Si no está conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra. Porque como decía una persona muy querida por mí, de donde no hay no se puede sacar. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no le puede pedir a Dios que le dé revelación y discernimiento, porque es que no hay palabra. ¿Contra qué lo va a probar? ¿Contra qué lo va a pesar? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y lo puse fue precisamente por esto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Si alguna cuestión no está acorde o apegada a la palabra de Dios, no viene de Dios. En su corazón no está Dios. Lo que usted está haciendo no viene de Dios porque no está apegado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuarto, el ejercicio de discernimiento, el ejercicio del discernimiento es una advertencia bíblica de la apostasía. Porque en Hebreos 5, del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Amén. Ese discernimiento viene dado por la palabra de Dios. ¿Ok? Y ya nosotros ya no somos niños en la palabra. Ya nosotros no tomamos leche, ya no comemos compota, comemos alimento sólido. Y a la luz de ese alimento sólido, nosotros ejercitamos nuestros sentidos y tenemos discernimiento del bien y del mal. Hay que tener la mente abierta, pero como dicen por ahí, no tan abierta que se nos caiga el cerebro. Cuando nosotros conocemos a gente nueva, hay que usar el discernimiento. La Biblia dice que a la gente se conoce por sus frutos. Número 5. No se guíe por lo que ve con los ojos naturales. Pablo no dejó que lo dirigiera lo que vio o escuchó cuando la doncella, con el espíritu de adivinación, los seguía declarando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto está en Hechos 16, del 17 al 18. Se los voy a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo durante muchos días, hasta que, desagradado Pablo, se volvió él y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A simple vista, y eso era lo que yo les decía cuando comenzamos, no nos podemos quedar en lo que vemos. Es por eso que necesitamos tener el don de discernimiento de espíritu. Porque a simple vista lo que ella estaba diciendo era cierto. Ella no estaba diciendo ninguna mentira. Ella estaba diciendo: estos siervos del Dios Altísimo, ¿qué era lo que decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cierto o falso? ¿Eran o no eran siervos del Dios Altísimo? Sí. Claro. Y ellos anuncian el camino de salvación. ¿Era lo que estaba? ¿Es cierto o falso? No es cierto. Entonces cualquiera diría: wow, esta mujer los está reconociendo. Esta mujer está exaltándolos o praising them or whatever. Pero el espíritu de Pablo se turbó dentro de él. Le dijo: wait a minute, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que no está funcionando. Entonces se volteó y en ese momento él reconoció el espíritu que estaba en ella. Él no sabía, él venía entrando en esta ciudad. Y la mujer estaba atrás, diciendo: estos siervos del Dios Altísimo que predican la palabra de Dios y que les enseñan el evangelio y la salvación y la cuestión y no sé qué. Y Pablo dijo: ¿qué es lo que me molesta de esta mujer? Y se volteó, y cuando se volteó le dijo: fuera de ella en el nombre de Jesucristo. Y el espíritu salió en ese momento. Ese es el discernimiento del espíritu. Entonces, nosotros no debemos juzgar según las apariencias, sino practicar justo juicio. Y para cerrar, cierro con esto, que esto yo recuerdo haber leído en alguna parte que alguien una vez dijo, que nos decía que los cristianos estábamos tan faltos de revelación que habíamos sustituido el don de discernimiento de espíritu por el don de sospecha. Así que no sé por qué razón yo había dado ya este tema por terminado. Y el Señor me puso hoy nuevamente a hablar del don de discernimiento de espíritu. De hecho, la próxima clase ya está lista porque ya estaba lista, estaba preparada. Pero es importante que nosotros desarrollemos este don, que lo cultivemos, que lo, ¿cómo se dice? Nurture. Criar, nutrir. Sí, que lo nutramos. Sí, por lo que el Señor ya sabe lo que se está moviendo en los aires. Exacto. Y entonces necesitamos aprender más de eso. Exacto. Y Entonces, activar ese don. nosotros hemos sido llamados. Era lo que a mí me daba pena. Hay un llamado en nuestras vidas. Es un llamado profético. Es un llamado a hacer cosas. Es este ministerio, es este mover. Como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, en las edades, en las estaciones, en lo que está pasando. ¿Cómo podemos nosotros no tener ese don de discernimiento de espíritu?
Y cuando digo nosotros, me incluyo, porque vuelvo y les repito, me ha pasado. Eso debe ser tal cosa. Es más, uno dice, ay no, Dios mío, no, perdóname Señor, perdóname, no, esto no viene de Dios. Esto no debo estarlo pensando. Esto no viene de Dios, esto, no. Y uno inmediatamente trata de El sacudir. demonio que me está metiendo todo esto. Uno trata de sacudirse esas cosas. Espérate un momentico. Analízalo. Y analízalo a la luz de la palabra. ¿Ok? Si viene de aquí, si es una emoción, si es un sentimiento, sácalo. Pero si lo sientes en tu espíritu y lo analizas a la luz de la palabra, la palabra es el tamiz más infalible que tú puedas tener. ¿Por qué razón? Porque es que todo está escrito, todo está en tu Biblia. Tiene que pasar la prueba de fuego de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Tiene amor? No es de Dios. ¿Está acorde con tal cosa? No, no es de Dios. ¿Se mueve en...? Sí, bueno, entonces sí. O sea, es ese codazo que sentimos de adentro hacia afuera cuando nos da y nos dice mosca. Y uno tiene que ponerse mosca, uno tiene que saber lo que está pasando, uno tiene que, espérate un momentico, déjame analizar, déjame pensar, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y a veces le pasa una, dos, y uno dice, no, esto es el diablo que me está metiendo. Exacto. Y vuelve y cae a la misma escala donde empezó. Pero analízalo a la luz de la palabra. La palabra de Dios. No por sentimientos, no por emociones, sino con la palabra de Dios. Antes de nosotros orar, déjenme despedir la transmisión y apagar los aparatos. Gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Espero de verdad que esta clase les hable, les revele, les dé discernimiento, que los instruya para las cosas que están por venir. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser entendidos como los hijos de Isaacar. Lo que viene no está nada fácil y nosotros no podemos seguir viviendo en la ignominia como hemos vivido hasta ahora, lo digo por mí. Tenemos que prepararnos para las cosas que están por venir. Dios me los bendiga grandemente. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en llamarme, me pueden contactar por Facebook, por Messenger o por nuestra página, por nuestra dirección email, shofardemoed@yahoo.com. Estoy totalmente a la orden. Sigan orando durante toda la semana, que el Señor les continúe revelando. En el nombre de Jesús, amén. Amén.